Ahí está. Sí. Bueno, y este predominio en el sexo femenino también se ve influido por la edad o por el grupo etario, ¿sí? Por ejemplo, en mujeres adultas es más frecuente, la relación hombre-mujer es de 9:1 y esta relación pues se hace un poco más estrecha en niños o en pacientes mayores, y la relación en población pediátrica es de 3:1, ¿no? de mujeres por hombres. Entonces, el periodo de mayor incidencia corresponde a la edad fértil de las mujeres, ¿no? Entre la pubertad y la menopausia. La mayoría de los casos están en este grupo de edad, de los 16 a los 55 años. Aquí están el 65% de los pacientes. Y aquí justo es donde se ve mayor predominio de mujeres en la prevalencia. Y bueno, otro factor importante es la distribución por sitio. Y entonces es más frecuente en zonas urbanas que rurales. Otro factor importantísimo es la raza, ¿sí? Está bien documentado como personas negras, asiáticas e hispanas, la incidencia de esta enfermedad es mayor, la prevalencia también, y además hay un comportamiento más agresivo de la enfermedad, con un inicio más temprano, mayor actividad y mayor severidad. ¿Sí? Y esto pues está directamente relacionado con la mayor frecuencia de nefritis lúpica, que es uno de los mayores predictores de mortalidad. Entonces, bueno, o sea, como de manera muy esquemática, lo que ocurre... Tú sígueme. ¿Tienes un CBD? ¿No? Aquí. Sí. Bueno, entonces, de manera esquemática y así a grandes rasgos, lo que ocurre la une y hay una producción sostenida de autoanticuerpos. Entonces, ahí. Ya. Entonces, bueno, vamos a tener a individuos genéticamente susceptibles. Esto no es suficiente para generar la enfermedad, es una enfermedad que es multifactorial. Pero bueno, van a haber alelos altamente asociados, como por ejemplo el HLA-D8, DR2, DR3, pero bueno, hay más de 100 locus asociados a la etiopatogenia de lupus. Esto pone a los pacientes en un estado de susceptibilidad y después ocurre un primer hit, ¿no? En el que están todos estos factores medioambientales, sobre todo infecciones que pueden ser, por ejemplo, por el virus de Epstein-Barr, por citomegalovirus, la exposición a la radiación ultravioleta, sobre todo UVB, la dieta, toxinas y de manera muy importante las hormonas, ¿no? Y este ambiente estrógeno está asociado a esta predominancia en las mujeres. Entonces, digamos, en esta etapa de la enfermedad, pues el paciente se encuentra asintomático, pero una vez que ocurre este primer hit o primer desencadenante, hay una pérdida de la tolerancia y se empiezan a producir estos autoanticuerpos, ¿no? Y luego puede haber un segundo desencadenante que no está necesariamente muy claro qué puede ser. Pueden ser infecciones clínicamente intrascendentes, por ejemplo. Y esto lo que genera es, con esta producción de autoanticuerpos, que haya una acción directa de estos autoanticuerpos sobre los tejidos, ¿no? O sobre las células, por ejemplo, lo que ocurre con la anemia hemolítica, o que se genere una inflamación por depósito de inmunocomplejos, ¿no? Entonces, esto va a generar pues, un estado de activación inmune crónica, ¿no? Fundamentalmente relacionada por la activación del interferón tipo 1, TNF, interleucina 6, van a haber también cambios epigenéticos y daño tisular, ¿no? Y en esta etapa va a ser, o sea, de inflamación crónica y sostenida, va a ser cuando el paciente va a empezar a presentar la sintomatología.
Entonces, bueno, o sea, va a haber una serie de condiciones genéticas que pueden promover tanto la activación del sistema inmune adaptativo como del inmune innato, y genes que van a incrementar la producción o la expresión de autoanticuerpos, ¿sí? Entonces, esto va a generar un ambiente pues, propenso, digamos, para que haya una exposición mayor de productos intracelulares, ¿sí? Que haya una apoptosis defectuosa y que haya una eliminación deficiente de todos estos productos nucleares, ¿no? Que junto con los factores ambientales que estimulan a las células dendríticas, se genere esta activación vía interferón tipo 1 y se activen tanto células T autorreactivas como células B que van a producir todos estos anticuerpos que finalmente van a causar daño directo o van a formar inmunocomplejos que se van a depositar en diversos tejidos. Entonces, bueno, pues está claro que los factores genéticos son importantes, ¿no? Hay una concordancia en gemelos monocigotos de hasta el 57%, pero en dicigotos de hasta menos 2%. Entonces, bueno, esto, o sea, lo que sugiere es que las condiciones o alteraciones genéticas no son suficientes para explicar el desarrollo de esta enfermedad, y por eso se entiende como una enfermedad multifactorial y se engloba, digamos, como en esta teoría de los HITS. Una alteración genética fuertemente asociada al desarrollo de lupus es la deficiencia particularmente de C1Q, pero también de C2 y C4, porque esto se asocia a una eliminación deficiente de los detritos celulares y o sea, que derivan de la apoptosis, y eso genera pues una mayor exposición de productos que contienen ácidos nucleicos. Y de los otros factores medioambientales está la exposición a los rayos ultravioleta, que generan un daño estructural en el DNA que altera la expresión génica, la infección por el virus del Epstein-Barr, que puede asociarse a una reactividad cruzada en la producción de los anticuerpos por las células B, y el tabaquismo, que pues este es un factor mucho más de mayor peso, digamos, en la artritis reumatoide, pero en el lupus también está asociado. Bueno, ya hemos hablado de que esta es una enfermedad predominantemente en mujeres. Esto está asociado a factores endocrinos, y esto es porque los estrógenos pueden modular la activación linfocitaria mediante la activación de la vía del interferón tipo 1, ¿sí? Y esto se ha visto no solo en este grupo de edad de pacientes en edad reproductiva, sino que también se ha visto en pacientes que están recibiendo terapia estrogénica, ¿no? Ya sea para reemplazo hormonal durante la menopausia o que estén tomando anticonceptivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las pacientes que toman anticoncepción tienen mayor riesgo, o terapia de reemplazo hormonal tienen mayor riesgo de presentar lupus, y en las pacientes que ya tienen lupus y que están tomando estrógenos, el riesgo de exacerbación de la enfermedad también se incrementa, ¿no? Y otra cosa que es interesante, ¿no? Que no, o sea, esta predominancia en las mujeres no solo es, digamos, por el ambiente hormonal, estrogénico, sino que también tiene que ver con el cromosoma X, ¿sí? Hay algunas variaciones genéticas predisponentes que se encuentran en este cromosoma, estos son los genes más asociados, y hay algo que me parece muy interesante, que es que en los pacientes con síndrome de Klinefelter, que tienen 2 cromosomas X, el riesgo es 14 veces mayor, ¿no?, de desarrollar lupus. Por ejemplo, en las pacientes con síndrome de Turner, que están totalmente subrepresentadas en las cortes de lupus, ¿no? Entonces, o sea, parece que hay un efecto de dosis del cromosoma X. Pero no tiene que ver con el efecto de ambiente, ¿no? O sea, que en por eso los hombres tienen una menor pueden tener
Ahora, los estrógenos, si tomamos anticonceptivos, no entran como tal. ¿Sí? ¿Dónde lo Eso lo revisé en una revisión de Nature. Sí, porque si no ya no tuvieran como pero tal cual. o sea, si lo que aumenta el riesgo, ¿no? A ver, nos dejamos tantito, quería hacer como Sí. al final, pero bueno, vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Entonces, un individuo que está predispuesto genéticamente tiene 10% de desarrollar ya los suspectos, simplemente por contar con estos alelos HLA-B8, PR2-DRC, 0401, 0408, dependiendo también si son niños, si son mexicanos, todo esto tiene que ver con las halogénicas que pueden tener riesgo al lupus. ¿Ya? Entonces tenemos esa susceptibilidad genética. Después nos vamos a que ese paciente entonces estuvo en mujer, aparte de la alimentación, que ya vimos que todo esto ha cambiado el ADN celular, y por eso es la alteración a nivel del sistema inmune que deja de conocer los propios. Lo otro, la luz ultravioleta, que es bien importante. Por eso es que los pacientes se activan no solo cuando les dicen no se ponga el sol, no se hipoprotector, no es solo porque se activen solo de la piel. Al activarse, activan una célula bien importante, que es el macrófago de la piel. Una célula dendrítica planificatoria, que sería la célula de Lanza, ¿no? Esta es la que capta como primera respuesta. Al haber alteraciones por la luz ultravioleta y hay un ángulo de penetración profundo que lo que quieren hacer que cambia el ADN en la célula, lo que hace es que se conozcan estas células como no propias, entonces esas células dendríticas plasmocitoides lo vayan a presentar al linfocito tipo T y al linfocito B como que es la no propia. Tienen que ver aquí mucho los receptores tipo TOL. Acuérdense que son los receptores tipo TOL más de 7 y 9 que reconocen estos ADN que están alterados totalmente. Entonces, ¿qué va a hacer cuando esta célula dendrítica se activa? Va a secretar interferón tipo 1. El interferón tipo 1 es el que tiene una carga muy pesada en el sistema incluso se llama huella del interferón, lo que produce como toda la carga de inflamación. Vamos ahí, va a activar al linfocito T. El linfocito T, lo que hace el interferón es disminuye al linfocito T regulador. Por lo tanto, el linfocito T regulador sabemos que es el que como que calma la respuesta inmune, y lo que hace el interferón es disminuir su actividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Una actividad inflamatoria. Ahí por otro lado se va a producir en el linfocito B, lo que hace es producción de anticuerpos. Entonces, este ADN no reconocido lo que va a hacer es formación de anticuerpos que anti-ADN. Entonces, ahí va a haber como el antígeno del ADN, anticuerpo del ADN, y ¿qué es esto? Un inmunocomplejo. El inmunocomplejo se va a ir a depositar al órgano y lo que va a hacer es daño por el inmunocomplejo. Entonces, el interferón tiene una carga muy pesada en la fisiopatogenia. Así también aumenta la secreción de lo que es BIF y BIF, el factor estimulador del linfocito B y para activación del linfocito B, por lo tanto, mayor producción de anticuerpos. Por eso ya mucha terapia también está contra el interferón. Contra el fibral, hay muchas terapias nuevas. Y bueno, continuando con el tema de la epipatogenia, en esta enfermedad, bueno, pues también hay ciertos fármacos que se encuentran implicados en la producción de lupus inducido por drogas. Los más importantes, procainamida, minociclina, hidralazina, isoniazida y los anti-TNF. Sí, y esto se produce al generar una metilación en el DNA que altera la expresión génica y que promueve la activación del sistema inmune a través de los receptores TLR. ¿Sí? Entonces, esto se caracteriza por una fiebre, serositis, artritis, rash. Típicamente van a estar los anticuerpos antihistona, ¿sí? Y rara vez vamos a encontrar otro tipo de anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, anti-DNA de doble cadena o contra otros antígenos nucleares extraíbles que son raros, ¿no? Y
Este suele tener un curso clínico pues un poco más benévolo, ¿sí? Una vez que se retiran los fármacos causantes o asociados, pues la sintomatología suele disminuir en días o semanas. Y bueno, pues con respecto a los anticuerpos antinucleares, estos en general se consideran unos marcadores de autoinmunidad, ¿no? Lo pongo así como en letras cursivas porque tiene sus asegúnes el asunto. Entonces, o sea, sí es importante decir que se observan con frecuencia en diversas enfermedades autoinmunes, y también en algunas enfermedades infecciosas y neoplásicas, pero también pueden encontrarse en personas sanas, especialmente a títulos bajos, ¿no? Por ejemplo, en población sana, un título de 1 a 40 puede estar hasta en 32%, ¿no? Hay títulos que ya se consideran significativos hasta en 13, 5 y 3%, ¿no? Conforme va aumentando la titulación, y eso no traduce enfermedad, ¿no? Si el paciente está totalmente asintomático. La manera en la que se determina son con inmunofluorescencia indirecta, y es, o sea, en este tipo de células, y este es el estándar de oro, y tiene un valor predictivo negativo del 99.5%, ¿no? Para descartar la posibilidad de lupus. Los otros anticuerpos que también podemos encontrar acá están los anti-DNAs doble cadena. Estos se asocian fuertemente a la presencia de nefritis lúpica y actividad. Correlacionan igual con actividad y son altamente específicos de lupus. Están entre 50 y 70% de los pacientes. Y el patrón que vamos a encontrar es un patrón homogéneo. Los anti-SMIT, que también son los segundos en especificidad, están entre 20 y 30% y se ven con un patrón de moteado grueso. Los antihistonas, que son los que se asocian a lupus inducido por fármacos, igual es un patrón homogéneo. Y los anti-RO y anti-LA, que se asocian a síndrome de Sjögren, que puede ser primario o secundario, o al lupus cutáneo en diversas formas, y al lupus neonatal. Y estos se observan con un moteado fino. Entonces, bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, estas son sumamente heterogéneas, igual en el laboratorio, y pues hay variedades de lupus, ¿no? Está el lupus cutáneo, que tiene un montón de formas clínicas distintas, y está el lupus inducido por fármacos, que ya comentamos. Y bueno, otra cosa importante que puede ocurrir es que hay pacientes que van a tener anticuerpos antifosfolípidos, y de estos pueden desarrollar también un SAF secundario. Entonces, bueno, pues eso, o sea, es una enfermedad multisistémica. Los afecciones orgánicas más frecuentes que vamos a encontrar van a ser a nivel cutáneo y mucosa. Esto lo vamos a ver hasta en un 70% de las veces. Otra cosa que es sumamente frecuente son los síntomas constitucionales con fiebre, que pueden ser una de las formas de presentación de la enfermedad. Podemos ver manifestaciones neurológicas, no con tanta frecuencia como estas otras. Complicaciones renales, serositis, complicaciones gastrointestinales, hematológicas. Y otra cosa que muy frecuentemente vamos a encontrar es artritis y complicaciones musculoesqueléticas, hasta en el 85% de los pacientes. Entonces, bueno, o sea, los síntomas constitucionales, que son de lo más frecuente que hay, consisten en que el paciente puede tener pérdida de peso, puede manifestar fatiga, puede tener fiebre. Y en las articulares, o sea, aquí es importante recordar que es un dolor articular, o sea, es una artritis inflamatoria, entonces se va a caracterizar porque va a haber rigidez matutina prolongada con inflamación articular. Puede ser simétrica o asimétrica la distribución de la artritis, puede afectar articulaciones grandes o pequeñas, y característicamente no va a ser una artritis erosiva, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una foto de la artropatía de Charcot.
Entonces, esta es como una forma infrecuente de presentación, pero lo que se va a ver es una desviación cubital reductible, ¿sí? Entonces, estas manos son de la misma persona. Aquí el problema está no a nivel del hueso, pues de la superficie ósea articular, sino de los ligamentos. Entonces, si uno le pide al paciente que ponga la mano sobre una superficie, digamos que le dé un poco más de soporte, esa desviación se va a reducir. De las manifestaciones cutáneas, igual son de las más frecuentes, van a ocurrir entre el 75 y 80% de los pacientes. La presentación más frecuente es la del lupus cutáneo agudo, ¿no? Que son las típicas lesiones en alas de mariposas, el eritema malar, y se van a ver como lesiones eritematosas induradas o planas en las eminencias malares. Pueden también salir en cuero cabelludo, brazos, manos, cuello y tórax, ¿no? Pero lo típico es que estén acá, que respeten surco nasogeniano, y también característicamente no dejan cicatriz, ¿no? O sea, una vez que el paciente deja de exponerse al sol y va en control de la enfermedad, pues estas van a desaparecer sin dejar una lesión. Y pues eso, característicamente en zonas fotoexpuestas. Y luego está el lupus cutáneo subagudo, que este se caracteriza por lesiones anulares que pueden fallecer en un exantema policíclico. Entonces se forman como, o sea, se ven como anillos así superpuestos. Y estos también se distribuyen en zonas fotoexpuestas, pero típicamente no salen en la cara de estas lesiones y se asocian a la presencia de anticuerpos anti-SSA. Y luego está el lupus crónico, que es el lupus, o sea, una de las formas es el lupus discoide. Hay otras formas mucho menos frecuentes, como la paniculitis lúpica, el lupus hipertrófico. Pero bueno, el lupus discoide se va a ver como unas placas duras que dejan cicatrices e hipopigmentación, ¿no? O sea, y estas salen en la cara, entonces son lesiones pues bastante escandalosas en realidad. Algo que es importante de esta presentación es que únicamente se va a asociar a la enfermedad sistémica en 3 a 5% de los casos. De las manifestaciones renales, bueno, el 50% de los pacientes con lupus van a tener actividad renal cuando la enfermedad se presente, ¿no? Entonces esto también es frecuente y además es de mal pronóstico, ¿no? Los pacientes que ya tienen nefritis lúpica, la supervivencia a 10 años es menor comparada con los pacientes con lupus sin afectación renal. Y aquí lo importante pues es hacer el diagnóstico oportuno. Entonces, el diagnóstico pues siempre va a ser histopatológico y aquí tenemos que tener claras las indicaciones para pedir una biopsia renal cuando esto se sospecha, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen un incremento de creatinina, que no se explique por otra causa o que tengan una proteinuria de más de 1 gramo en 24 horas, o que tengan una proteinuria de más de 0.5 en 24 horas con hematuria glomerular o presencia de cilindros celulares, pues entonces está indicado hacer una biopsia, ¿no? Y estos son todos los patrones histopatológicos que podemos obtener, ¿no? Siendo los más importantes cuando hay proliferación capilar, ¿no? O sea, clase 3 es una nefritis lúpica focal proliferativa y clase 4, ¿no? Que es difusa y esta es, digamos, la presentación más agresiva, ¿no? 1 y 2, en general no hay mayor cosa que hacerles, y la 5 pues ya es derivado de un daño crónico. Pueden haber también manifestaciones respiratorias, ¿sí? Por ejemplo, la pleuritis es la más frecuente de todas y puede afectar hasta el 50% de los pacientes. Con mucha menor frecuencia, los pacientes se pueden presentar con hemorragia alveolar difusa, que es una presentación que pone en peligro la vida, afortunadamente infrecuente. Pueden tener también hipertensión pulmonar, enfermedad tromboembólica pulmonar, y mucho más infrecuentemente
enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis aguda o bronquiolitis obliterante. También pueden presentar síntomas o signos neuropsiquiátricos. Estos van a ser causados por vasculopatía y mediados por los autoanticuerpos y los complejos de inmunes. Y se va a presentar como cefalea, meningitis aséptica, vasculitis. O sea, son más de 20 tantos síndromes neurológicos asociados al lupus, ¿no? Pero digamos, los más frecuentes van a ser la cefalea, la psicosis y las convulsiones. Pueden también tener manifestaciones oculares, lo más común, queratoconjuntivitis seca, y manifestaciones hematológicas, ¿no? Lo más importante es la linfopenia, que puede ser de moderado a grave y se asocia a orgánico. Esta foto es de una uveitis anterior, aquí tiene su hipopión todo feo. Y pueden tener también anemia hemolítica, relativamente infrecuente, pero bueno, esta se va a asociar con el inicio de la enfermedad, la presencia de trombocitopenia y la raza afroamericana. Y de los síntomas gastrointestinales pueden presentar anorexia, náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, otras causas más raras de dolor abdominal como vasculitis mesentérica o enfermedad de pacto biliar. Y bueno, estos pacientes por la inmunosupresión crónica van a tener mayor riesgo de infecciones oportunistas como enteritis por CMV o infección por salmonella. Frecuente, pero verdad. Y que yo no he tenido varios pacientes. Y el hígado también, ¿no? Puede dejar, porque la capitulación. No por inmunocomplejo. Es común, ¿no? La magnesia. No. Pero dice, o sea, si puede haber, ¿no? Bueno, entonces, sí. ¿Quiere que regrese una vez o ya nos vamos? Bueno, entonces ya quedamos. Los anticuerpos antinucleares, cuando fuimos a la plática ya todos los estuvieron viendo, y del anticuerpo, entonces tenemos a la célula tiene su núcleo y tiene su citoplasma. Un anticuerpo antinuclear, como bien lo dijo esta vez el doctor, no es anticuerpo solamente que vaya contra el núcleo, puede ir contra cualquier estructura que viene en el citoplasma, pero no, o sea, el nombre de la fisiología, pero no quiere decir que solo vaya contra el núcleo. El antígeno extraíble del núcleo es así, van contra justo los elementos celulares que están solo en el núcleo. Entonces, un anticuerpo antinuclear va contra toda la célula, pero no se llaman anticelular. Ahora, las especificidades, ¿entendieron ya las especificidades? Sí, doctora, ¿no entendiste qué es la especificidad? ¿No? Entonces, de la célula en específico, ¿contra qué va? En la célula tenemos diferentes componentes, incluyendo el núcleo, está DNA, RNA, la ribosoma, mitocondria de citoplasma, ¿no? Entonces, ¿contra qué de la célula va a atacar el anticuerpo específico? Por eso tenemos anticuerpos anti-DNA, que son contra el ADN, los SM, ¿contra qué van? La cama, ¿contra quién va antitona? Hay que decir su nombre. Contra la antitona. Antigoilas contra los ribosomas, ¿verdad? Entonces,
Eso es en específico que quiere decir. Ahora, los patrones que allá también nos enseñaron, o sea, estas células, las que se hacen estudios son las que son células especiales con un núcleo súper grande. Entonces, cuando tú riñes, se ve una fase de la mitosis. Según la fase en la que esté, es el patrón que te va a dar. Entonces, hay moteado fino, moteado grueso. Cada uno de los patrones sí se asocia a más o menos ¿cuál es el patrón que más se asocia? Porque los ANAS no son específicos de los sí son, claro que son de lupus, pero hay estas enfermedades de las que ANAS tienen otros patrones. ¿Como cuál? Como mínimo y otras enfermedades que no sean de tipo de tiroides también, ¿no? Una hepatitis autoinmune, todos esos tienen ANAS positivos. Lo que se acuerdan no son nada más que para. Ahora, en la población sana sí se espera que pueden tener positivos los ANAS, no en todos, ¿verdad? Pero yo creo que si nos hacemos más así, porque todos salen positivos, aquí a todos los que les mandamos todos salen positivos, porque no tienen nada que ver. Es por eso que se debe de pensar muy bien a quién se le manda los pacientes, porque se nos puede enfrentar. Más bien, la clínica te hace que tú envíes los estudios, no los dopios, todos los estudios, y después de se va a hacer, ¿vale? Entonces, se entendió bien estas especificidades. También dependiendo de la especificidad, el daño a qué órgano. A ver, por ejemplo, el DNA se asocia más a renal, en política pulmonar también. El anti-SM, el SM es muy, no tenemos DNA positivo, el SM te dice eso, ¿vale? Hasta siempre, hasta el médico, y se asocia también a la institución. En antizona, pues la lupus light, ¿no? Pero ya quedamos que el lupus light es algo transitorio, se quita el medicamento y ya acabó. ¿Y qué porcentaje de pacientes con lupus light hacen lupus? O sea, porque hicieron antizona, ¿no? O sea, tienen ahí algo de autoinmunidad. Del 3 al 5%, es poquito, pero sí tienen mayor riesgo porque tienen autoinmunidad. Pero se mantiene lupus de bajo riesgo, ¿no? O sea, es un ajá, por lo general es un articular. Con eso también. O puede progresar en formas graves. No, por lo general es la forma de. También crónico. Ajá, que pueden ser, porque los cutáneos, acuérdense que pueden ser un grupo cutáneo y te quedan cutáneos. Y no se vuelven sistémicos, nada más es cutáneo. Y el anti-RO y la acutáneo. ¿Vale? Anti-RO y la acutáneo. Ahora, al neurolupus se asocia el anticoagulante lúpico, la presencia de anticardiolina, ¿vale? Pero ya voy bien. Y bueno, de las manifestaciones clínicas, sí, las constitucionales son las más importantes, pacientes con pérdida de cabello, no sin caída de cabello muy fácil, a la maniobra intencionada le preguntan si toma todo el tiempo de el cabello. Y más de lo habitual, ¿no? Porque las mujeres somos muy de que sí se me está cayendo mucho el cabello, pero es más de lo habitual, se me está cayendo, deja su cama, tiene zonas sin cabello, ¿vale? Sí, es una caída en forma de fluido telógeno. No es, o sea, no es alopecia así por zonas, pues, sino que es difuso. Y bueno, aquí pérdida de peso, puede haber fiebre, ¿no? De las articulares, siempre lo más común de las manifestaciones, la artropatía diabética, exactamente como decía esta Fer, es por problemas de tendones, más que de articular, pero sí pueden tener sinovitis. Puede ser oligoarticular o poliarticular. La presentación más común es poliarticular, pero puede ser articular también, ¿vale? Y es no erosiva, esa es la característica de no erosiva. Las manifestaciones clínicas, sí, todos queremos ver a esa paciente, ¿no? Con lanzadas de mariposa, hay otras manifestaciones, incluyendo vasculitis, que pueden presentar estas condiciones. Ahora, ¿por qué respeta el surco nasogeniano? Las alas de mariposa. ¿Por qué respeta el surco nasogeniano? Ya que vamos a ver aquí, ¿no? Se parece mucho a rosácea. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con rosácea, que no tenga telangiectasia. Es muy importante esto del surco nasogeniano. ¿Por qué lo respeta? El área de mayor.
Exacto, porque esta parte de la nariz cubre el disco nasogeniano, entonces si quedamos que era por fotosensibilidad o daño de la luz, lo que más está expuesto es esto, este indirectamente está cubierto por la nariz. Entonces por eso respeta el disco nasogeniano. Mucha fotosensibilidad de sus pacientes, y estas manifestaciones se pueden dar en el lupus neonatal, justo porque el lupus neonatal da por el anticuerpo, por el paso del anticuerpo anticuerpo. Es por eso que los niños pueden tener estas manifestaciones de lupus linfoide. Esto sí lo vieron cuando ahora en la clase, ¿no? Con el doctor Alavilla, pero ¿por qué la 4 es la más común? Porque es la que más se decía, porque es la que más manifestaciones nos da. Nosotros no vamos a visitar un paciente que no tiene ninguna manifestación, ¿no? Pero a todos los pacientes en primera instancia que se tiene un examen general de orina, siempre. Si se puede una depuración para ver si no tiene más procedimientos, ¿no? Para ver si no está ningún problema, a todos. Ahora, la clase 3, la clase 4 y la clase 5 se fijan, lo dividen en la parte inactivas y crónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tener lesiones que nos digan que hay actividad o que ya sean crónicas, como las semilunas, como las purificaciones. Eso es importante para ver qué tanto vamos a irnos al tratamiento. Tenemos que ser muy intensos o en realidad ya tiene un daño crónico que ya no va a revertir, entonces ya no es tan intenso el tratamiento. Por eso la biopsia es muy importante. Siempre en primera instancia cuando no la tenemos es que iniciamos el tratamiento, pero sí es importante hacerlo. No sé si antes de las cutáneas, de las manifestaciones cutáneas que son también como muy características. A la lucha de las orales. Y la lucha de las orales. ¿Son dolorosas o indoloras? Indolora. Se supone que no dolorosas, pero todas les duele. Sí, les duele. ¿Y de dónde las encontramos? Más en paladar duro y puede ser en el paladar. Y también pues de las manifestaciones cutáneas, a lo mejor no son tan clásicas, pero sí pueden ser como, o sea, por ejemplo, las dentro de los anexos como alopecia o dentro de las cutáneas como metástasis, incluso el renó es muy importante, ajá, y el renó, acuérdense que el renó podemos dividirlo en trifásico, o monofásico, ¿no? Cuando es trifásico es cuando más se sufren de enfermedades autoinmunes, y muchos pacientes de esta corazón empiezan por renó. Un paciente tiene con renó trifásico, entonces eso ya no debe pensar, y le pedimos sanas y sale positivo. Eso no es difícil. Todavía no, porque no tiene otra manifestación, pero le pides complementos y te baja. Sí, refuerzas con los criterios de medicina antes de. Ajá, los ganas son los que permiten, pero tiene renó trifásico. Le pides sanas, sale positivo. y complemento. Le pides complemento, sale bajo. O sea, Es que no es por necesario, eso ¿no? los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos, ¿no? Porque los criterios de clasificación, si ustedes dicen, no vas a hacer diagnóstico con ellos. Porque te dice que hay un complejo Ajá. y activación emocional, pero puede ser. Nuestra causa, pero si ya tienes ganas positivos y de complemento, entonces tienes que no lo tiene ahí, ¿no? Es lupus, ajá, es lupus, un paciente que te está debutando por lupus, está toda su manifestación subcutánea, o sea, solo tiene renó, y te puede llegar a desarrollar otra cosa, pero tú vas a tratar el síntoma que tiene, bueno, el renó, y aparte, te vas a poder dar ahí, no medicamentos, pero sí lo que quiero decir es justo para los criterios de planificación, que los criterios son muy estrictos, ¿no? Pero no son diagnósticos, porque tú puedes decir que tienes esto. Sí, o sea, justo hay un montón de manifestaciones clínicas que no están dentro de los criterios de clasificación y que de ninguna manera incluyen el diagnóstico. El tema por Sí, hay un montón de cosas. personas entre las manifestaciones. Sí, es que de cutáneos es una clase que tenemos clasificaciones para actividad de. Sí. Bueno, pues entonces, como decía la doctora, no existen criterios diagnósticos, ¿no? Están estos criterios de clasificación
que su única finalidad es la de disponer de criterios para la selección de pacientes homogéneos en los estudios clínicos, ¿no? Entonces, estos criterios pues han ido cambiando conforme se ha ido entendiendo mejor la enfermedad. Se han hecho varias revisiones y se han ido volviendo cada vez más sensibles y más específicos. Los últimos, los que vamos a revisar, son los de la EULAR y la CIR del 2019. Y pues, bueno, resaltar eso, ¿no? O sea, el diagnóstico es clínico, dada la gran variabilidad de manifestaciones y la severidad que puede tener la enfermedad. Y pues estos criterios de diagnóstico pueden servirnos para orientarnos, ¿no? Pero no son criterios de diagnóstico. Entonces, bueno, o sea, estos criterios de EULAR ACR del 2019 son 22 criterios que están agrupados en 10 dominios distintos, de los cuales son 7 clínicos, 3 inmunológicos, y tiene que haber al menos un criterio clínico y una puntuación más de 10 para que el paciente clasifique, siempre y cuando, o sea, lo que tú decías, ¿no? El requisito de entrada es que tenga anticuerpos antinucleares con un título de 1, o sea, mayor o igual a 1 a 80, ¿no? Esto, o sea, este es el primer paso. Entonces, o sea, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, ¿sí? O sea, la existencia de un criterio, una manifestación clínica en al menos una ocasión durante la evolución de la enfermedad es suficiente para puntuarlo, ¿sí? O sea, no tiene que tener todas las manifestaciones de manera simultánea, lo puede tener antecedente. Y dentro de cada dominio solo se va a puntuar el criterio que tenga mayor peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene alopecia no cicatrizal, pero tiene lupus cutáneo agudo, le vamos a dar 6 puntos nada más, no 8. Estos no se suman, ¿sí? Y, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Pero es como criterio de entrada del algoritmo de anticuerpos. Sí, esto es lo más importante para que los pacientes puedan clasificarse aquí, ¿no? Y bueno, entonces están los dominios clínicos, ¿no? Que incluyen síntomas constitucionales como fiebre, esto puntúa 2. En los cutáneos, alopecia no cicatrizal puntúa 2, aftas orales puntúan 2, lupus cutáneo subagudo o discoide 4 puntos, y lupus agudo 6 puntos. En las manifestaciones articulares puede ser sinovitis o dolor en más de dos o más articulaciones con rigidez matutina de más de 30 minutos, que también da una puntuación alta de 6. En lo neurológico, delirium, psicosis, convulsiones, las convulsiones son las que más peso tienen. Puede haber serositis con derrame pleural o pericárdico y pericarditis aguda. Las manifestaciones hematológicas que son leucopenia, trombocitopenia y hemólisis autoinmune, anemia hemolítica. Y las que más puntuación van a dar van a ser las nefritis, va a ser la nefritis lúpica, en particular cuando es clase 3 o 4, ¿no? Esto va a dar directamente 10 puntos. Y luego están los criterios inmunológicos, que va a ser la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pueden ser anticardiolipina, títulos medios o altos, me parece que más de 40, antibeta 2 glicoproteína o anticoagulante lúpico positivo, que esté C3 o C4 bajo o que estén simultáneamente disminuidos, o que tengamos anticuerpos anti-ADN de doble cadena o anti-SM. Y bueno, otra cosa importante decir de este criterio de entrada, ¿sí? De los criterios de clasificación, es que estos van a dejar fuera a los pacientes, aproximadamente al 2-3% de los pacientes con lupus, ¿no? Entonces, o sea, eso, son simplemente criterios de clasificación, no son de diagnóstico. Exacto, con Lippmann, Sachs, también en ese proyecto cardíacas de entonces tengo pacientes con manifestaciones no infecciosas, ¿no? Entonces, y a esta no es aquí, un paciente con pancreatitis
Y bueno, para la evaluación de la actividad de la enfermedad, o sea, la actividad de la enfermedad se define como una manifestación clínica o de laboratorio que es reversible y que refleja la manifestación inmunológica inflamatoria de algún órgano en un momento en particular, ¿no? Y hay dos tipos de índices, los índices globales o los organoespecíficos. Y es pues muy importante que en cada consulta se evalúen las características que puedan ser atribuibles a la propia enfermedad, a la actividad de la enfermedad, y distinguirlo siempre del daño que ya tienen crónicamente, de la toxicidad farmacológica o de algún otro proceso. Entonces, bueno, estos son los índices para evaluar actividad. No puse todos, puse los que los más están referidos en la literatura, los que más usan en la práctica clínica. Pero bueno, los globales, los más importantes, el SLEDAI, está SLEDAI como la última versión, la de 2000, y el MEX SLEDAI, que es la versión mexicana adaptada. Y luego también está el VILAG, que esta es una clasificación órgano específica. Sí, ese es el más complejo. Ese es el más complejo. Sí, todas son herramientas bastante complejas en realidad. Entonces, bueno, el SLEDAI está conformado por 24 ítems que evalúan 9 sistemas distintos. Este es un instrumento que se validó en la Universidad de Toronto y, bueno, no solo sirve para evaluar la actividad de la enfermedad, sino que también arroja un valor pronóstico de mortalidad a 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, estos son los ítems que considera, ¿no? Si el paciente tiene convulsiones, psicosis, si tiene un síndrome orgánico cerebral, alteraciones visuales, alteraciones en pares craneales, cefalea, EBC, vasculitis, miositis, artritis, cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, piuria, nuevas lesiones cutáneas con exantema, alopecia, las úlceras en mucosa oral, pleuritis, pericarditis, que haya un descenso en el complemento, la elevación de los anti-DNA, fiebre y trombocitopenia y leucopenia. Entonces, ese es el SLEDAI. El SLEDAI 2K o 2000, no sé cómo se diga. Este fue validado en el 2002 y básicamente lo que hace es agregar cualquier rash inflamatorio, alopecia, úlceras orales y proteinuria nueva, recurrente o persistente. Digamos, esas son como las diferencias. Si te fijas, lo más importante de esto es que enfrente nos dice cómo se define esa manifestación. Si se habla neurológica, primero debemos de descartar todo antes de que digamos que tiene neurológico, ¿no? Y de todo, de pericarditis, tenemos que descartar todo antes de que tuviera la manifestación por lúpus. Ahora, si tienes, pues siempre debes de medir niveles de DNA, y si lo tienes a la mano, si no lo tienes, pues lo que interno de enfermedad, ¿no? La versión se hizo justamente para los que no tenemos la cefalea es muy importante como porque no cualquier cefalea se puntúa como una manifestación. Aparte, esto nos puntúa de cuánto tiempo antes podemos evaluar un síntoma para decir que sí es actividad, o sea, que entre actividad de la de los 10 días. Dependiendo de cuál es el SLEDAI 2K. 10 días. Hasta un mes medio se puede evaluar. Es decir, que si hace un mes tuvo la cefalea o la tiene, por lo general la cefalea con neurológicos no se le va a quitar. Y en un mes ha tenido cefalea persistente, que no se quita con aire, para con opioides, ¿no? O sea, normalmente se asocian a actividad en otro órgano, anemia. Y de aquí de la anemia es muy importante también ver que todos estos tienen errores, porque tú puedes decir, tiene anemia hemolítica. Ay, ¿cómo le vas a puntuar la anemia hemolítica?
todas las enfermedades, ¿cómo la puntúas a tu hemolysis? La anemia hemolítica es una urgencia reumatológica. Entonces, ¿cómo la vas a puntuar? ¿Dónde la Aquí vas a son puntuar? todas neurológicas. Pues no la vas a apuntar. O sea, si te fijas, es el de la nota, luego el de B. Está, ¿dónde está? Estamos abajo. Hemólisis, Ahí está. Aquí está, hemólisis 3 o puntos. sea, nada más de los 3 puntos. A una, porque hemólisis hay una que tiene, la no es una urgencia. Eso, entonces, o sea, lo puedes tener. O ajá. sea, y no necesariamente. No necesariamente, entonces ese es el error a veces de las herramientas, ¿no? Que tenemos. De que la anemia hemolítica es una urgencia reumatológica, ya por eso se dice que es una actividad severa de la enfermedad. Y aquí, ustedes no es una actividad severa. Pero entonces sí, para este da casi son 30 días, para mí que es como solo clínica 7 días. 10 años. Bueno, entonces, como decía la doctora, el objetivo de haber hecho esta adaptación es disminuir los costos, al quitar algunos de los parámetros bioquímicos. Además, se agregan algunos criterios: fatiga, mononeuritis, mielitis, que es importante, aumento de creatinina, la hemólisis y linfopenia. Y los criterios que se excluyen, a diferencia del SLEDAI-2K, son cefalea, alteraciones visuales y urea. Tiene 10 variables y, bueno, pues la desventaja que tiene es que no tiene una validación demasiado extensa. Y pues luego está el VILAG, ¿no? Que el VILAG es esta escala británica que valora los ítems de actividad presentes en las 4 semanas previas a la consulta. Valora 97 ítems, entonces bueno, se los voy a enseñar rápidamente. Normalmente lo utilizamos para estudios en los que se están viendo como fármacos, ¿no? O sea, en realidad, luego hacemos el VILAG, ¿no? Una consulta 2 días. Como que viene la consulta y le sacamos el VILAG. Ahí. Síntomas. Síntomas. Sí, de todo, hasta malas personas, nada. O sea, pero esto todo debe ser en realidad medido y es lo que hacíamos. Todos esos son VILAG. Creo que se vería y más de 9 veces que te viene ahí como diferente, si lo evalúas tú o lo evalúas en el ministerio. Y se prefiere como de medicina, cuando a veces no puedes para hacer 9 puntos y no lo evalúas en el ministerio, 6 puntos y evalúas. Porque 9 pues tú debes de confiar en lo que te están poniendo en el ministerio. Y bueno, VILAG, después de tomar en cuenta todos estos 94 ítems, clasifica el grado de severidad de la enfermedad en 5 grupos distintos. El primero es el A, es una enfermedad severa y pues esto nos va a orientar al tipo de tratamiento que el paciente va a requerir. El B, que es enfermedad moderada, tiene una puntuación de 2 a 8. Y va a haber una actividad pues, moderada de la enfermedad que puede requerir todos estos tratamientos, pero no incluye pulsarlos con corticoides. El grado C, que es una enfermedad leve, el paciente puede tomar tratamiento sintomático. El D, que es una enfermedad inactiva, pero que previamente estaba con manifestaciones clínicas, no va a requerir tratamiento aquí. Y el E es una enfermedad inactiva. Y bueno, pues hay este par de conceptos que son importantes también para el seguimiento de los pacientes y pues ahí también en términos de la eficacia del tratamiento. El lupus con baja, es el LL-DAS,
que es lupus con baja actividad de la enfermedad. ¿Sí? Y esto se basa en dos aspectos. En la actividad de la enfermedad, tengamos un SLEDAI menor a 4, que no haya actividad a nivel de los sistemas orgánicos más importantes, sea riñón, sistema nervioso, cardiopulmonar, vasculitis, fiebre, y que tampoco haya anemia hemolítica ni actividad gastrointestinal. Que no haya nuevas características de la actividad de la enfermedad en comparación con la evaluación previa, y con respecto a los inmunosupresores, que esté con una dosis baja de esteroide, ¿sí? O sea, menos de 7.5 miligramos al día de prednisolona o el equivalente, y que las dosis de mantenimiento estándar estén bien toleradas de todos los medicamentos que utilicen, ¿no? Una pregunta, ¿qué tal utilizas esta escala? Porque de entrada, por definición, una escala que requieres una escala previa para validar algo, tiene cero credibilidad y cero aplicabilidad. O sea, estás confiando en una escala que previamente calculaste bajo otra escala. Entonces, es el cálculo sobre el cálculo y pierdes cualquier legitimidad en eso. Entonces, sí, es el lupus, es una enfermedad. Sí, de hecho, desde los criterios de clasificación, yo no conozco cuál es la clasificación del lupus. Todos son criterios para clasificarlo, pero ¿en qué lo clasificas? Y no lo puedes utilizar como diagnóstico. Es complicado. Nada más lo grabo, más yo no creo que haya alguien que te cumpla 10 criterios de clasificación y que no le puedas decir tiene lupus. Porque no tiene razón. Estoy de acuerdo. Nada más nos complican la vida. Pues, yo nunca entendí por qué no lo simplifican en unos criterios de todo tratamiento. ¿Sí? ¿Acabo? ¿Sí? Okay. Bueno, y luego tenemos la definición operacional de remisión, ¿no? Entonces, esto implica que el paciente o sea, la duración de la remisión sea más de 6 meses, que tengamos una baja actividad de la enfermedad, considerando todas las escalas con el pelo de punta, que esté en tratamiento estable con antimaláricos, con una dosis baja de esteroide, y que no tenga anticuerpos anti-DNA y que la hipocomplementemia ya se haya corregido. ¿Ausencia o que tenga el nivel de hipocomplementemia? O sea, que no aumente los niveles de anti-DNA. Ok. Que no consuma complementos. Y pacientes, perdón, que tienen hipocomplementemia crónica. Entonces a ellos también puede ser Skyler-Brick, que es otra escala del daño. Cuando tienen más de 6 meses con una manifestación, ya se considera daño y se compura, se dan 46. Por ejemplo, ya complicaciones del propio tratamiento del esteroide, que produce muchísimos problemas. Entonces también entra a daño lo que está el esteroide, lo que causó el tratamiento o la misma enfermedad. También lo que habíamos dicho que es con la paciente con las citopenias, que ya había tenido manifestaciones hematológicas, se mantenía con 9,5 siempre de hemoglobina y que no deberíamos de considerarlo, porque eso es como muy importante para evaluar actividad. Si tenía, o si siempre había tenido 9,5 ingresada con hemoglobina y la capacidad lograda, ya no se ocupaba dentro del ISDAI porque no era una actividad nueva, sino era ya daño de las manifestaciones hematológicas iniciales características. Los pacientes que se quedan con trombocitopenia de 70 a 80, está bien, lo máximo que tienen son 50,000. Está bien, o que tiene hipocomplementemia crónica, secundaria, que no tiene que una cubada porque ya lo tiene. Pero si son más de 6 meses, ya es daño, entonces ya no lo consideran actividad. Con un punto que tengan de. Pero, por ejemplo, ahí si en 6 meses, o sea, ¿cómo distingues si en 6 meses no has controlado la enfermedad?
o si realmente ya eso no va a mejorar. A proporción los marcadores, donde la actividad está más alto, o que esta actividad por lo general la actividad va muy junto de unas con otras. Y es la leve, que es mucocutánea articular, en realidad se mantiene diferente y los lápidos soportan la severa, ¿no? Cuando pasas, por ejemplo, de 6 a 6 meses a un año de tener mucocutánea articular, se va a quedar como mucocutánea articular, ya no se va a hacer. Bueno, entonces, podemos tener distintos grados de severidad del lupus extrarrenal. Cuando se trata de una enfermedad leve, se va a caracterizar por síntomas constitucionales, artritis leve, rash en 9% o menos de la superficie corporal total, una trombocitopenia entre 50 y 100,000 y una SLEDAI de 6 o menos, un VILAC-C o mayor. Y cuando es una enfermedad moderada, el paciente puede tener una artritis reumatoide-like, puede tener un rash ya que abarca una mayor superficie corporal, puede tener vasculitis, serositis, trombocitopenia más importante, es la edad más elevada, de 7 a 12 puntos, VILAC-B o más. Y cuando hay una enfermedad severa, hay un mayor riesgo orgánico, trombocitopenia menos de 20,000, puede haber síndrome fagocítico agudo, y el SLEDAI mayor a 12 y el VILAC A, ¿no? Son todas las manifestaciones graves que requieren esteroide de altas dosis. Pueden tener sobreposiciones, ¿no? O sea, de la o puede ser que cumple con materia tiene ruptura. Sí. Y bueno, con respecto al pronóstico, es una enfermedad que aumenta el riesgo de muerte prematura. La mortalidad es 2 o 3 veces superior que en la población general. Pero bueno, la supervivencia no está mala. A 15 años es del 85 al 95% de los pacientes con tratamiento. ¿De qué mueren estos pacientes? Pues de complicaciones infecciosas, de complicaciones derivadas del incremento del riesgo cardiovascular y de enfermedad renal. Con respecto al tratamiento, bueno, las metas van a ser siempre buscar la remisión clínica, prevenir el daño acumulado y minimizar los efectos adversos del tratamiento, ¿no? Hay una amplia gama de medicamentos para el tratamiento del lupus, pero bueno, digamos, el pilar del tratamiento es la hidroxicloroquina, ¿no? Son los agentes antimaláricos, de preferencia hidroxicloroquina. Se va a usar pues en todos los pacientes, tiene la utilidad de prevenir exacerbaciones, disminuye el riesgo de bloqueo cardíaco congénito en contexto de un lupus neonatal, tiene también efectos antitrombóticos que se deben a la inhibición de la adhesividad y agregación y activación de las plaquetas. La dosis diaria máxima debe limitarse a 5 miligramos por kilo, ¿no? Porque las dosis supraterapéuticas, sumado a otros factores de riesgo como el tiempo de exposición al fármaco, la enfermedad renal o el uso concomitante de tamoxifeno, pues va a predisponer al desarrollo de una retinopatía, ¿no? Por lo tanto, los pacientes tienen que estar en una revisión oftalmológica anual, tienen que llevar ese seguimiento. Los esteroides pues son la primera línea de tratamiento en manifestaciones severas, a dosis de pulsos, en conjunto con otros inmunosupresores. Y siempre con este tipo de fármacos hay que buscar llevarlos a la menor dosis posible o incluso suspenderlos. Los inmunosupresores como metotrexato, ceftriaxona, ciclofosfamida, pues permiten ahorrar la dosis de esteroide y retirarlos, llevar la terapia de mantenimiento. Y pues hay diversos tratamientos, diversos fármacos biológicos dirigidos contra células B. Puse acá los que más se usan en la práctica clínica, pero son un montón. Está el belimumab, que tiene utilidad en enfermedad extrarrenal con control inadecuado. Y porque se mete con control inadecuado.
Sí. No, para manifestaciones debe comunicar el individuo. Y se puede usar también cuando hay incapacidad para reducir los esteroides, ¿no? O sea, el paciente no está respondiendo a la terapia. Y el rituximab, que es un anti-CD20, que también se puede usar en enfermedad renal o extrarrenal severa refractaria. Bueno, un poco más sobre los fármacos, ¿no? Si quieren, pues estos se los mando. Están en esta tablita las dosis y los efectos adversos más importantes. Siempre hay que prestar atención a estos, ¿no? Particularmente a los esteroides, ¿no? ¿Qué quieres ver? ¿Aquí? Sí. Llamado prednisona o prednisolona. Es lo mismo. Cuando decimos que muchos indicadores de y bueno, esto es así un súper resumen de las recomendaciones del EULAR del 2019 para el tratamiento de lupus. Siempre hay que procurar que el paciente se proteja del sol, no se ponga, use fotoprotección, tenga todo su esquema de vacunación completo, ¿no? Teniendo cuidado con vacunas de virus vivos atenuados en los pacientes que están con inmunosupresión. Que hagan ejercicio, que abandonen el tabaquismo y que tengan un buen control metabólico. ¿Sí? Para los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos, pues que estén en tratamiento con antiplaquetarios o anticoagulantes. Y bueno, en la enfermedad leve, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que para todos va a ser hidroxicloroquina, esto es el fármaco universal, digamos. Y para los pacientes con enfermedad leve se pueden usar esteroides ya sea vía oral o intramusculares. Y en caso de refractariedad se pueden empezar a utilizar inmunosupresores como metotrexato o ceftriaxona. En esta enfermedad moderada, de primera línea, lo mismo, ¿no? Hidroxicloroquina. Se van a usar esteroides vía oral, intravenosos, inmunosupresores, y en caso de refractariedad, aquí ya se pueden considerar el uso de belimumab, y en pacientes, y bueno, de inhibidores de calcineurina y de micofenolato. Y en pacientes con enfermedad severa, ahí es cuando ya se van a usar los esteroides en dosis de pulsos, dosis habitualmente arriba de 100, pero sobre todo arriba de 250 miligramos. Micofenolato, inhibidores de calcineurina, ciclofosfamida y rituximab para los que tengan refractariedad, ¿no? Lo mismo, siempre buscar la remisión de la enfermedad de acuerdo a los criterios que habíamos visto o de baja actividad. Y un tema muy largo. Porque si el tratamiento es una manifestación, es el tratamiento principal, ¿no? La hidroxicloroquina tiene muchos efectos pleiotrópicos y es por eso que siempre se usa de basal para todos los pacientes, y si nada, el problema cardiológico gástrico, les damos a diarrea, mucha náusea, es lo malo del medicamento. Cuando así pasa, podemos darlos de aquí y así de cómo alternarlo, para que se vayan adaptando a los efectos adversos que disminuyen, que después lo dejamos en una dosis completa. Para actividad articular, por lo general se usa el plaquetín, la hidroxicloroquina o metotrexato, viendo la severidad y dosis pequeñas de esteroide, siempre intentando llevar el esteroide a quitarlo. También se utiliza como una terapia puente para llegar a la reducción de la enfermedad. Problemas hematológicos tenemos esteroide de primera línea, azathioprina y cofenolato de metanfetamina. El rituximab también se utiliza, importante en todos los pacientes con lupus, hay vacunas que tengan todas las vacunas, estudios completos, porque si le vas a iniciar esteroide a un paciente diabético, entonces obviamente debe de tener control de eso, o un paciente que tiene ya dislipidemia, o tiene botas, y vemos que cómo se agregan todas las enfermedades
el síndrome metabólico, entonces es importante controlar todo eso. Por eso deben de ser médicos completos. Y si quieren hacer bromas de integridad interna, porque no interna bueno, la otra cosa, para reinar, pues el micofenolato de mofetillo, los beta-clorimus, todo eso lo utilizamos ya todavía en la nutrición súplica, los sistemas de inducción a la remisión, posterior de mantenimiento, pues camina micofenolato de mucimab. Incluso a veces hay terapias multitarias cuando el paciente no lo puede llevar a la remisión, y se utiliza el micofenolato, tacrolimus y mucimab. Se va con todo el poder. El rituximab, y creo que ayer tampoco no lo mencionamos por los anticuerpos, es que pueden llegar a producir HACAs, que son anticuerpos antibiológicos. Entonces, por lo tanto, debe de tener un medicamento que tiene un supresor para evitar esa formación de los HACAs. ¿Vale? De aquí que como les decía, la vacuna de virus del papiloma humano es muy importante ponerla. Si no se acuerdan de la paciente que tuvimos estaba con bilomas en todas. Entonces hay que evitar esos problemas. Incluso la vacuna se puede poner, ¿vale? Y Sí, mientras no sean virus atenuados, no hay ningún problema. pueden Pueden poner, poner lo que sea. ¿vale? De belimumab es muy buen medicamento, es leve y moderado. Sin embargo, es muy fuerte. Y hay muchos nuevos, pero no sé si estaba bastante bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Otro fármaco no se puede hacer. Para solamente si es no darle de que por eso va a responder. Si tiene mucha actividad articular o como dice la crisis, o no se entiende. Y porque, por ejemplo, aquí estaba tratando de grave. Leve y moderado. Para lupus, te recomiendo. Claro, tú vas a también valorar eso. No son recomendaciones, como siempre son guías, no son la ley. Tú puedes poner, por ejemplo, si tienes la posibilidad de el paciente tiene la posibilidad de poner ritos y la actividad articular lo va a hacer. Igual si tiene actividad hematológica, el problema de, bueno, aquí no está su problema de dice, pero de ahí no se está el doctor Díaz todos entonces, son criterios como muy específicos, aún no se dice, pero para iniciar saber bien de los esteroides, no vamos a ver una clase de esteroides, de efectos genómicos y no esteroides, para que no utilizar esteroides a todos los pacientes, ya vimos aquí el pulso desde 250, entonces a veces le ponen a todos 500, ¿lo están pulsando? Sí, lo están pulsando, entonces es como que no tiene razón, acá es un pulso mayores dificultades. Entonces, siempre se debe vigilar un pulso y nunca se debe de pasar en minutos, se pasa de 2 a 3 horas vigilar la presión, los otros. He visto que lo pasan hasta 10 minutos. No. ¿Vale? Entonces, podemos saber. Muy bien. Muy bien.